Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué están hablando en inglés? No, el mío, creo que es mi computadora que como que me avisa que se están grabando la clase como si yo doy el consentimiento para eso. Puse ahí aceptar, entendí que era eso, aceptar, entonces recording no sé qué. Tengo menos inglés pero es algo de eso. Sí, yo Yo igual, por eso estoy... pregunto. No, por eso la estoy grabando. Lo que pasa es que la tenía silenciado porque tengo ahí un equipo que está funcionando al lado y me está molestando. Hay partes de los videos que están en francés, si a vos te hablaron en inglés, yo les voy a poner en francés, entonces yo hice la traducción. La traducción está casi que la voy a leer en el momento que aparece el video. Espero que no exista confusiones. Eso es nuevo, me parece. No, porque lo vimos el año pasado, pero no había hecho la traducción. ¿Entendés? Habíamos puesto, pero sin traducción. Entonces, un poco, cuando querés escucharlo, lo ves al video, no podés tampoco descifrarlo. Bueno, claro, nosotros vimos clasificación de síndromes vertiginosos. Y vimos las clasificaciones de una manera muy especial relacionado con lo que pasa en el nervio, en el líquido interno, pero no pusimos una patología que es el síndrome vertiginoso posicional paroxístico benigno, que es el tema que vamos a hablar, porque está fuera de toda esa clasificación. Podemos hacer el diagnóstico en el consultorio y podemos reparar la situación en el consultorio. Entonces, vamos a hablar de síndrome vertiginoso, posicional, ¿saben? Por posición, paroxístico, porque aparece de manera brusca, benigno, porque no tiene inconveniente más que el malestar que presenta el paciente, que en pocos segundos siente que el mundo se le disparó. Entonces vamos a compartir pantalla. Y no quiero ampliarla, ¿entienden? Porque creo que no se va a ver el video. Entonces vamos viendo así. Bueno, cualquier posición podemos hacer con el cuerpo con entrenamiento. ¿Estamos? Nosotros, nuestro cuerpo, lo podemos poner en el espacio siempre que tengamos un momento y una ubicación para apoyar, aunque sea un miembro. Entonces podemos hacer desde la planta de los pies, las manos, y vemos una mano, un pie, y podemos mantener el equilibrio. ¿Qué pasa cuando eso falla? Cuando hablamos de ese título tan especial, tenemos que hablar que algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se soltó el otolito, se soltó la piedrita, te dice el paciente. Entonces, recordamos la mácula. ¿Dónde se encuentra la mácula? La mácula utricular, en la cara posterior del utrículo, donde existía una zona de declive, donde se ubicaba en forma, como era, horizontal, la mácula utricular. Y luego encontramos la mácula saccular en posición vertical. Entonces, ¿en qué consistía esto? En la distribución de esas células tipo 1 y 2 que no tenían una relación especial, pero lo que se podía observar era en la superficie los esterocilios agrupados. Y sobre esos esterocilios existía una membrana otolítica, donde se encontraban los famosos otolitos. Los otolitos van
van creciendo, también va desarrollándose a través del tiempo. Estos son de peces, los otolitos de los peces. Entonces se utilizó generalmente estudiar esta sustancia que es proteica con carbonato de calcio. Entonces se ve que tiene como el árbol, el tronco del árbol. Cuando más años tiene, más capas de cristal tiene. No llega a ser un diamante, porque si no, estaríamos secuestrando utrículos y sáculos. Entonces, ¿qué vemos en la mácula? Esto, penachos. Entonces, todos los esterocilios están agrupados en la superficie en forma de penachos, donde hay esterocilios más altos y los esterocilios más bajos. Cuando se estimula un esterocilio, que es decir, según el movimiento, ¿cómo era? Que era el movimiento estático. Entonces, este esterocilio, si voy hacia adelante, va hacia adelante, voy hacia atrás, o voy hacia los lados, eso está todo en la mácula utricular. Y en el sáculo tenemos el ascenso y descenso. ¿Cómo podemos observar la situación del sáculo? Bueno, se estudia por medio de estudios eléctricos miógenos, los potenciales miógenos, podés estudiar el sáculo y cómo está el nervio del conducto semicircular posterior, porque lo que se estudia es el nervio vestibular inferior, con eso. Pero uno puede tener esa representación al subir en un ascensor. No tanto los ascensores modernos. Si vamos al Sheraton y nos dimos cuenta, estamos en el piso 15. Pero si vamos... Profe, sí. disculpe que la moleste, pero hay alumnas que están esperando para que las ingresen. Yo admití ya. Puse acá admitir. A ver si hay alguna más. No, ya las puse. Si aparecieron después, ¿están desesperadas? Fíjate que ya Están están avisando todas... por el grupo, por eso. Está bien. Entonces, si estas esterocilias son las que están marcando si va hacia adelante, si va hacia atrás, a derecha, a izquierda. Y en el sáculo es ese disparo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Que se nota en la caída. Yo tuve un paciente que se cayó el ascensor, y el paciente tenía una inestabilidad que no se le fue. Hasta ahora creo que tiene que estar cuidándose. ¿Recuerdan también cómo trabajaba toda esa membrana otoconial? Que era justamente los diferentes tipos de células, donde sus esterocilias se unían en forma de penacho, cómo se sostenían por medio de células de sostén también, y cómo trabajaba un sistema proteico y de iones también, donde el bicarbonato, el calcio, junto con la otoconia, iban junto en la endolinfa para bañar todo este gel otoconial y también darle también sustento a la otoconia, porque la otoconia tiene que tener un sustento que le da la endolinfa. Entonces, vamos a hacer un recordatorio que el nervio, porque nosotros vamos a hablar del utrículo y el sáculo. Entonces, el nervio vestibular superior, ¿a quién tenía? A la rama utricular. El nervio vestibular inferior, ¿a quién tenía? A la rama sacular. Y acá tenemos nervio vestibular superior, entonces está la rama utricular, la de la ampolla lateral u horizontal y de la ampolla anterior. El nervio vestibular inferior, la rama sacular, la rama de la ampolla del conducto semicircular posterior. Y recuerden esto, que muchas siempre ya no se lo olvidan más, que tiene un ramo independiente que sale por el foramen singular de Moragani y después se une al sacular. Este tiene un conducto propio. ¿Qué recordamos de esto? Las crestas y las máculas. Las crestas
que medían las aceleraciones angulares, es decir, los giros. Y esto se mide ¿en qué? En grados por segundo. ¿Y las crestas dónde están? En las ampollas de los conductos semicirculares. Después tenemos las máculas que miden la aceleración lineal. ¿Cómo se mide una aceleración lineal? En centímetros, metros y kilómetros por segundo. ¿Eso qué? Lo que dije recién, el avance, el retroceso, el ascenso, el descenso, la lateralización. Hasta ahora vamos bien. Es un recordatorio de todo lo que estudiamos, ¿eh? Pero, ¿qué es el síndrome vertiginoso posicional paroxístico benigno? Es un vértigo rotatorio de duración breve y tiene un nistagmus. Ese nistagmus, todo ese vértigo, es provocado por la posición de la cabeza con respecto al espacio. Pero, ¿cuáles son las causas que hace que por cierta posición en el espacio aparece el nistagmus? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Se liberó un otolito, o varios otolitos, ¿eh? En ese movimiento de la cabeza, yo voy a colgar la ropa, voy a sacar algo del placar, movimiento brusco, giro, o me agacho bruscamente, entonces se dispara. ¿Por qué causa se disparó? ¿Por qué salió de ese gel? Por diferentes causas. Puede ser idiopática, que no sabemos. El traumatismo de cráneo. Solamente hay que preguntar al paciente si presentó un traumatismo. Esos traumatismos, por ejemplo, que a mí me pasó la otra vez, que estaba en el puff, me levanto bruscamente y me doy con la mesa, porque el puff está bajo la mesa, está en la tele ahí, uno se tira, me levanté, pum, me olvidé que estaba la cabeza. Mi cabeza vibró toda. Bueno, o caerte para atrás y golpearte con el borde, sin perder el conocimiento, pero tocar contra el borde del piso, y ese es un traumatismo que puede liberarte un otolito. Y también en pacientes que tienen antecedentes de tener cuadros vertiginosos. Es decir, cualquiera de los que nosotros hicimos la clasificación. Es decir, ¿por qué? Porque hay una alteración en el líquido, porque hay una alteración en el líquido, es lo más importante, porque decíamos que el líquido, la endolinfa, que era de tan pequeño volumen, tenía todas las características del líquido intracelular. Entonces, al tener todas esas características, cualquier cambio que exista, la glucemia, la grasa, los lípidos cuando aumentan, una hipertensión que aumenta la presión de ese líquido, un problema renal con edema, una alergia importante, va a liberar anticuerpos, va a haber anticuerpos y eso va a hacer un cambio hidroelectrolítico dentro del mismo laberinto. Entonces, siempre, no sé por qué pasó el traumatismo de cráneo o el antecedente de tener esta vestibulopatía. Bueno, tenemos historia de la descripción desde Barani, 1921, Dijolpaik, 1952, Shuknet, en 1969. Y cuando se dispara ese otolito, puede quedarse que va a ser el otolito propio, muchos otolitos, un otolito en un conducto semicircular o en la ampolla quedarse del conducto semicircular. Puede ser que solamente vaya un conducto o que varios otolitos vayan en diferentes conductos. Así que difícil va a ser también en algún momento llegar a un diagnóstico del lugar donde está el otolito. Entonces se habla de canalolitiasis y cupulolitiasis.
Es decir, dónde está la otoconia o el material proteico de ese que hablamos, que hacía participar y mantener la otoconia ahí en ese gel. Entonces puede haber material proteico dentro del canal o en la ampolla, quedar en la ampolla. Y cuando están en el canal o están en la ampolla, va a producir una sobreestimulación de ese epitelio. Más en las crestas ampulares que está el epitelio. Y en el conducto, cuando está en el canal, y porque en el canal está la fluidez del líquido. Y si yo tengo un cuerpo extraño, va a cambiar esa inercia del líquido. Es lo mismo que yo pongo en la rueda de bicicleta que tiene la cámara. Entre la cámara y la parte de afuera le pongo una piedrita. ¿Entendés? En un momento, truc, truc, y va a ser diferente el movimiento. Entonces va a haber un cambio del flujo que va a estimular a las células sensoriales que están en las ampollas, porque lo que cambia es la velocidad del líquido. Porque todo eso se lleva por inercia. Una vez que vino el movimiento, sigue el movimiento. ¿Quién tiene vértigo? Cualquiera puede tener vértigo. Dicen que más el sexo femenino. Yo todavía no pude hacer discriminar. ¿Cuándo aparece? Y luego de un cambio de posición de la cabeza, pero del cuerpo. El paciente generalmente dice, se levantó a la madrugada, al acostarse en la cama, al agacharse. Y es un vértigo que le dura de 5 a 30 segundos. Pero puede durar más. Puede llegar a durar 1 minuto, 2 minutos. Y eso es según en qué canal se encuentra el otorito. Profesora, disculpe, la N y la Y que está ahí antes Nistagmus. Nistagmus. El nistagmus de 5, que duran 5 a 30 segundos. Perfecto, gracias. Por la sobreestimulación, cuando es mucho, muy intenso esa sobreestimulación en el epitelio, el paciente puede llegar a tener náuseas, vómitos, taquicardia, se pone pálido, se asusta mucho porque es algo que aparece en forma brusca y muchas veces todas esas náuseas y vómitos por ahí es por un cuadro neurovegetativo del miedo, del susto, de tener ese vértigo y no por la vía. Y el paciente puede quedarse luego con una inestabilidad, porque ¿qué dije? Duraba 5 a 30 segundos. Pero el paciente puede quedarse con una inestabilidad o un desequilibrio. Esto es una repetición. El desprendimiento de origen traumático, infeccioso, de las otoconias, de la mácula auricular y saccular, y pueden depositarse en los canales semicirculares, que va a tomar el nombre de canalolitiasis, o en la cresta, o quedarse en la cresta ampular del canal semicircular y llamarse cupulolitiasis. ¿Vieron cómo yo le estoy marcando? Quedarse. Si se queda, lo tengo que liberar. Y si está liberado, lo tengo que reubicar. Para que vayan entrenando. Dentro de los estudios que se hicieron a nivel histopatológico, han encontrado una degeneración de la mácula auricular. ¿Dónde migra el otolito frecuentemente? Esos cristales de carbonato de calcio. Hacia el conducto semicircular posterior. De ahí se sacó la teoría de la cupulolitiasis. Porque si ustedes tienen la cajita, donde está la ampolla,
del conducto semicircular posterior y donde se encuentra la mácula utricular, es más fácil que se desprenda, baja hacia atrás, entonces va a caer al conducto semicircular posterior. Lo más frecuente es el conducto semicircular posterior. Y con este movimiento, nosotros no vamos en la vida dando vuelta carnero hacia atrás. Eso lo hacen los artistas o los chicos que hacen deporte. Entonces, esto, al caer a la ampolla, va a traer trastornos en esa sensibilidad ante la gravedad, ante el movimiento. Entonces, como lo tiene en la ampolla y queda atrapado en la ampolla, cada vez que hace un movimiento va a tener el vértigo también. ¿Entienden? No es que tuvo y se le fue. Cada vez que hace el movimiento lo tiene. Y si tiene en el canal, puede durar mucho más. Si está atrapado, más todavía. O puede quedar, así como les dije, flotando en todo el conducto. Entonces, nosotros, ese otolito que se disparó, ¿qué vamos a hacer? Acá encontré otro. El 60% no sabemos por qué. Porque no podemos decir, es una degeneración de la mácula. No puedo hacer un estudio histopatológico a todos. Entonces hay varias teorías que hay que tenerla en cuenta. Entonces decimos, el 60% no sabemos porque no hay estudios precisos. ¿Cuál es la edad más frecuente? A los 60 años, pero yo tengo jóvenes que tuvieron disparo de otolito. Ojo, muchos jóvenes. A los 60 años porque hay una sobrecarga a nivel del líquido endolinfático, el paciente tiene más rigidez del cuello, los movimientos no son simétricos. Entonces, por ahí en un movimiento que no está, por ejemplo, cuando nosotros le decimos, mira a la derecha y después gire la cabeza. Porque nosotros cuando mira a la derecha, gira la cabeza. Pero loco, como hace ese movimiento de contrario y después sigue la imagen, entonces ese paciente en ese momento, si tiene un otolito suelto, va a tener el vértigo. Y si tiene el vértigo un paciente adulto, puede hasta caerse en ese momento, porque no logra estabilizarse en el espacio. Por eso, los episodios bruscos de vértigos son de corta duración y generalmente desencadenados por el cambio postural. Por eso dicen, cuando uno hace la historia clínica, en una de las preguntas de la historia clínica, ¿qué decía? Si hay un ambiente que le dé más vértigo, si es en ataques, y cada cuánto ese ataque, si es con los cambios posturales. Entonces la historia clínica ya nos está guiando a qué vamos a estudiar. Bueno, de nuevo acá, la canalolitiasis. Miren lo que ustedes tienen que saber. Canalolitiasis, cupulolitiasis. Son 4 renglones, pero hay que entenderlo. Entonces la canalolitiasis, las otoconias están desplazadas al canal. Entonces, ¿qué altera? El flujo endolinfático normal. Tiene una sensación de giro de todos los objetos que lo rodean, de segundos a minutos, al adoptar ciertas posiciones, no en todas. Entonces dice, yo me quedo dormido al lado derecho porque si me pongo del izquierdo me da vuelta todo. Me pasa, pero cuando me vuelvo a mover, vuelve a pasar. Por ejemplo, al girar en la cama, al extender el cuello, al inclinar la cabeza hacia adelante. Entonces uno tiene diferente, que después las voy, pruebas vestibulares para esta historia clínica. Tengo diferentes pruebas para saber si realmente es un vértigo paroxístico posicional benigno. Y cada una de estas pruebas están preparadas para ciertos conductos. Por ejemplo, la prueba de Dijol-Pike es la prueba para ver
si el otolito está en el conducto semicircular posterior o anterior. Algunas pruebas, al provocarlo, sabemos dónde está el otolito y al tener esa prueba realizada, continuamos con unas pruebas para reubicar el otolito o liberarlo del lugar que está, para después reubicarlo. Pruebas como para una vez que está en el canal, lo tenemos que reubicar, liberar, que haga un movimiento. Después, cuando hizo ese movimiento, la inercia y la gravedad hace que siga el movimiento del conducto, en el conducto, el líquido endolinfático, sigue el movimiento y por gravedad ¡puc!, cae nuevamente en el utrículo, en la mácula. ¿Estamos? Por ejemplo, al paciente uno le hace cierto movimiento, pero esperamos un poquito. No se vaya a su casa, espere sentado ahí, porque al ratito le agarra un mareo porque se ubicó. A veces en el momento, pero otras tenemos que esperar, a veces al otro día se acomoda. Tenemos la prueba de McClure, el paciente en decúbito dorsal con una almohada debajo de la cabeza para el conducto semicircular horizontal. ¿Por qué? La almohada, porque recuerden la posición del conducto semicircular horizontal. Entonces, para ponerlo bien externo y horizontal, tenemos que sobrelevarlo. Entonces, en esa posición, tomamos la cabeza y la giramos a la derecha. Con ojos abiertos la prueba. Con ojos abiertos. Porque, ¿qué miramos? Los ojos. Estos pacientes, tanto en la prueba de Dijold-Pike para los conductos anterior y posterior y la de McClure para el conducto semicircular horizontal, tienen que ser con ojos abiertos porque lo que buscamos es el nistagmus. Porque el paciente puede decir, ¡ay, me mareo! Y no hay nistagmus, no es un posicional. ¿Qué dijimos que podía estar en lo más frecuente? ¿En qué conducto? En el conducto semicircular posterior. Entonces la prueba de Dijold-Pike para el conducto semicircular posterior. El paciente está sentado en la camilla sentado. Mirando al frente, se gira la cabeza 45 grados hacia el oído que voy a explorar. 45 grados, giro así, estoy explorando el derecho. Lo acuesto en decúbito supino, le tengo la cabeza, pero más allá de la horizontal, que esté tampoco colgando, tengo que tener la cervical, la cabeza hiperextendida. Y ahí, si el otolito está en ese conducto, vamos a ver que aparece un nistagmus. ¿Puede tener una latencia de 1 segundo o no? De 3 segundos, pero instantáneo aparece. Chicas, si se corta, esperen que yo le mando un nuevo ingreso, para las 5. ¿Estamos? Porque esto voy lento, porque hay que interpretarlo. ¿Estamos? Entonces aparece, la latencia es cortita. Lo tiro y empieza el nistagmus, que puede durar 30 segundos, 15 segundos o menos, pero está. El nistagmus va a tener un componente vertical, es decir, que bate hacia arriba, y un componente torsional hacia el lado afectado. Estamos hablando del conducto posterior. Entonces apenas lo hacemos así, el paciente empieza, ay, se quiere agarrar de mí, me agarran así, me arañan todo, y así, y yo le tengo la cabeza ahí, y el ojo hace hacia arriba y así, hacia arriba y así, hasta que se calma. Se va calmando,
Y ahí si es positivo, después sigo con la prueba que van a ver después. Cuando el paciente lo incorporo, el nistagmo aparece nuevamente, pero hacia abajo. Estamos torsional, pero hacia abajo hasta que se fatiga. Pues si se corta, vuelvo de nuevo con los videos. ¿Qué voy a hacer? No quiero fallar en esto. Lo miran. En la oscuridad, la paciente no presenta nistagmo espontáneo ni en la mirada lateral. La cabeza está girada 45 grados hacia la derecha. Se realiza la maniobra de Holfai con la cabeza colgando en el borde de la camilla. Después de un segundo de latencia, aparece un nistagmo vertical superior y antihorario, que dura 15 segundos, indicando una canalolitiasis del conducto posterior derecho. Al recuperar la posición de sedestación, este nistagmo se invierte y se hace vertical inferior, acompañado de una intensa reacción de desequilibrio. La mujer como tiembla toda así. Cuando luego se hace la maniobra del lado izquierdo, donde no aparece ningún nistagmo, ni siquiera al recuperar la verticalidad. Maniobra de Holfai a la derecha. Después de una latencia de un segundo, aparece un nistagmo vertical superior y antihorario, que indica una canalolitiasis del conducto posterior derecho. El nistagmo dura 18 segundos. Al volver a colocar a la paciente en sedestación, el nistagmo se invierte para volverse vertical inferior. Miren que la paciente tiene lentes de contacto. La agarré. Y como eso pasó, la van a mirar de nuevo. Ahora lo miran. Manœuvre de Holfai droite. Après une latence d'une seconde, apparaît un nystagmus vertical supérieur et antihoraire en faveur d'une canalolitiase du canal postérieur droit. Le nystagmus dure 18 secondes. En redressant la patiente en position assise, le nystagmus s'inverse pour devenir vertical intérieur. À noter que la patiente porte des lentilles. Ahora podemos tener también otolitos en el conducto semicircular anterior. Sí, porque ¿saben cómo? Dando vuelta carnero hacia adelante, agachándome hacia adelante. Es muy raro, porque es 1 al 11%. Pero puede suceder que estando en el posterior, que gire, ¿qué dije yo? Cada conducto es un giro, una rueda a través del utrículo. Puede ser que gire por el posterior y cuando llega a la cruz común, debe entrar nuevamente al utrículo, se va al conducto semicircular anterior. ¿Se entendió? Entonces los nistagmus, se hace la prueba del Holfai, pero los nistagmus tienen batidas hacia abajo, con un componente torsional geotrópico o aquiotrópico. Puede ser de cualquiera de los dos. Profe, ¿le hago una pregunta?
Me quedó resonando lo de los lentes de contacto. ¿En qué No, influye? nada, no influye, pero listo, hay que listo. tener en cuenta eso. Listo. Bueno, acá hay una contracción, cuando la respuesta esta del componente torsional, hay una contracción del músculo recto superior ipsilateral, del lado que estamos observando, y el músculo oblicuo inferior contralateral que produce el nistagmus hacia abajo. Pero también ese nistagmo posicional hacia abajo se encuentra en otras enfermedades, como la de Arnold-Chiari, cuando los lóbulos del cerebelo quedan en el foramen magnum, al lado del tronco medular. En las lesiones de fosa posterior, en la atrofia sistémica múltiple, o en el Parkinson, o en una lesión cerebelosa, puede aparecer este nistagmus de características de un conducto semicircular anterior. ¿Estamos? Entonces nosotros al hacer las pruebas vemos que tal vez tiene más duración, no se puede reubicar, entonces hay que sospechar de que existe otro tipo de lesión y no un otolito. Yo creo que acá se me va a cortar, pero no importa, volveremos. Durante la maniobra de Bijol-Pai gira la cabeza, ¿lo ven? Al lado derecho. ¿Y qué pasa? Aparece un nistagmo vertical, inferior y torsional horario. Acá el que respondió es el conducto anterior izquierdo. Es decir, que según cómo sea el movimiento también, a pesar de que giramos la cabeza a la derecha, como esto dice que es geotrópico o ageotrópico, vemos nosotros que tenemos un nistagmus vertical inferior y de torsión horaria. Y eso generalmente eran antihorarios, geotrópico o antigeotrópico. Entonces, confuso muchas veces y hay que buscar si este paciente no tiene una patología asociada. Vamos a mirar el movimiento del ojo, que es lo que hay que ver. On va effectuer une manœuvre de Dijksholt-Pike vers la droite. On obtient après un temps de latence un nystagmus qui est typiquement vertical inférieur et de type horaire. ¿Ven que va hacia la izquierda el ojo? Un VPB et l'œil postérieur droit. Bueno, acá el conducto semicircular horizontal. El anterior no tengo más porque son raros. Encontrarlo es un hallazgo y encima tenés que hacer diagnóstico diferencial. ¿Estamos? Tenemos que hacer bastante diagnóstico.